¿Otra vez me llamas por tonterías, mamá? No tengo tiempo para tus achaques. La línea se cortó antes de que pudiera explicarle que me había caído en el mercado de San Miguel y no podía levantarme. Mi propia hija me había colgado el teléfono mientras yo yacía en el suelo sucio, entre charcos de agua sucia y cáscaras de verdura. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Teresa Ruiz de Ávila. Tengo 72 años y he vivido toda mi vida en Madrid, en el mismo barrio de Lavapiés donde nací. Llevo el mismo abrigo gris de lana que me regaló mi difunto esposo hace 15 años, el que uso para ir al mercado todos los martes por la mañana. Mis manos, ásperas por décadas de lavar ropa ajena para sacar adelante a mi hija, temblaban mientras marcaba una y otra vez el número de Jimena. Era un martes típico de noviembre. El cielo madrileño tenía esa tonalidad gris que anuncia lluvia, y yo había salido temprano al mercado de San Miguel para comprar los ingredientes del cocido madrileño que tanto le gustaba a mi nieto Pablo. Cuando aún me visitaba, llevaba mi carrito de la compra, el mismo de ruedas desgastadas que chirría a cada paso, y mi bolso de cuero negro que guarda los billetes contados para la semana. En el pasillo de las verduras, entre el puesto de Doña Carmen y la pescadería de los hermanos Morales, resbalé sobre un charco que el vendedor de frutas había dejado sin señalizar. Sentí un crujido seco en la cadera izquierda, como cuando se rompe una rama seca. El dolor fue inmediato, punzante, como si 1000 agujas se clavaran al mismo tiempo en mis huesos. Caí, quedé ahí, tirada entre las hojas de lechuga pisoteadas y los restos de tomates que otros compradores habían dejado caer. Mi falda azul marino se manchó de barro, y mi bolso se volcó, desparramando mis pocas monedas por el suelo húmedo. El olor a pescado fresco y verduras se mezclaba con el aroma de mi colonia barata, creando una combinación que me recordó, paradójicamente, a todos los mercados donde había comprado durante décadas para alimentar a mi familia. Las personas pasaban a mi lado como si fuera invisible. Algunos desviaban la mirada. Otros simplemente me esquivaban como si fuera un obstáculo más en su rutina de compras matutinas. Una señora mayor murmuró, «Pobrecita», pero siguió caminando. Un hombre joven con traje consultó su reloj y aceleró el paso. Una muchacha de unos 20 años, con el cabello rizado recogido en una cola de caballo y un delantal del puesto de embutidos, fue la única que se acercó. Sus ojos tenían esa bondad genuina que ya casi no se ve en las miradas de la gente. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que llame a alguien?» Le di mi teléfono móvil, un modelo básico que Jimena me había regalado el año pasado con desgana, diciéndome que ya era hora de que entrara al siglo XXI. Los números estaban guardados con nombres simples. Jimena, hija, Dr. Martínez, farmacia. La joven marcó el número de mi hija. Escuché el tono de llamada 1, 2, 3 veces. Finalmente contestó. «¿Mamá? ¿Qué pasa ahora?» Su tono ya era de fastidio antes de saber por qué llamaba. «Hija, me caí en el mercado. Creo que me lastimé la cadera. No puedo levantarme. ¿Y qué quieres que haga desde aquí? Estoy en una reunión importante. Llama a una ambulancia como hace todo el mundo. No puedo dejar mis cosas porque tú no sabes caminar con cuidado. Solo necesitaba escucharte. Me duele tanto. Estoy en el suelo desde hace rato y la gente...» Clic. Me colgó. La joven me devolvió el teléfono con una expresión incómoda, como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber presenciado. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Ya viene la ambulancia, señora. No se preocupe. Pero yo me preocupaba, no por el dolor físico, que era intenso y constante. Me preocupaba esa certeza fría que se instalaba en mi pecho. Si muriera aquí mismo, entre las cáscaras de naranja y los periódicos mojados, no sería prioridad para nadie. Mi propia hija, la que llevé en mi vientre durante 9 meses, la que amamanté durante 2 años, la que abracé cuando tenía pesadillas, había preferido colgar el teléfono antes que interrumpir su reunión para consolar a su madre herida. Mientras esperaba la ambulancia, recordé la foto que guardo en mi mesita de noche.
Jimena a los 5 años, abrazándome en el Parque del Retiro, con esa sonrisa de dientes pequeños y perfectos. Mami, cuando sea grande te voy a cuidar siempre. Me había dicho ese día mientras comíamos helado de vainilla en un banco bajo los castaños. 42 años después, no podía ni escuchar mi voz por 2 minutos. La ambulancia llegó 15 minutos después, pero para mí fueron 15 años. Los paramédicos, 2 hombres jóvenes con uniforme azul marino, me levantaron con cuidado profesional pero sin el cariño que una madre espera en momentos así. Me colocaron en una camilla mientras la gente del mercado se agolpaba a mirar, más por curiosidad que por preocupación genuina. ¿Tiene familiares, señora?, preguntó uno de los paramédicos mientras revisaba mi tensión. Una hija, pero está ocupada, respondí, y esas palabras me supieron a ceniza en la boca. Me llevaron al Hospital Clínico San Carlos. Durante el trayecto, miraba por la pequeña ventana de la ambulancia las calles de Madrid que conocía de memoria, la Gran Vía con sus luces de neón, los edificios de ladrillo rojo de mi barrio, las terrazas de los bares donde las familias almorzaban juntas los domingos. Todo me parecía ajeno ahora, como si fuera una turista en mi propia ciudad. En urgencias me dejaron en una camilla en el pasillo. El hospital olía a desinfectante y a tristeza. A mi lado, un hombre mayor tosía sin parar. Una mujer embarazada se quejaba de dolores. Enfermeras con zapatos blancos que chirriaban contra el suelo de linóleo pasaban apuradas, cargando expedientes y medicamentos. Pasé 3 horas esperando. 3 horas mirando el techo blanco lleno de manchas de humedad, contando las baldosas, escuchando el sonido constante de los monitores que pitaban en otras habitaciones. Cada vez que sonaba un teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez Jimena había reconsiderado, que tal vez vendría a buscarme, pero el teléfono nunca era para mí. Una enfermera de mediana edad, con el cabello canoso recogido en un moño y gafas de lectura colgando de una cadena, se acercó finalmente. Señora Ruiz, ¿verdad? ¿Tiene a alguien a quien llamar? ¿Un familiar? ¿Un amigo? Llamé a mi hija, pero mi voz se quebró. Está muy ocupada con su trabajo. La enfermera me miró con esa expresión que he visto 1000 veces. Lástima mezclada con incomodidad. Era la misma mirada que me daban las vecinas cuando mi esposo murió hace 8 años, cuando me quedé sola en aquel piso de 2 habitaciones, lleno de recuerdos y silencio. ¿No tiene más familia? ¿Hermanos? ¿Nietos? Tengo un nieto, Pablo, pero tiene 17 años y... Me detuve. ¿Cómo explicar que mi propio nieto ya no tenía tiempo para su abuela? Que las visitas que antes eran semanales se habían convertido en mensuales, luego en ocasionales, hasta desaparecer completamente. Me hicieron radiografías. Fractura de cadera, confirmaron. Necesitaría cirugía y semanas de rehabilitación. Mientras me explicaban el procedimiento, yo solo pensaba en una cosa. ¿Quién me cuidaría? ¿Quién vendría a verme durante la recuperación? Esa noche, sola en una habitación que compartía con otras 3 mujeres mayores, no pude dormir. No por el dolor físico, aunque era constante y punzante. No podía dormir por ese otro dolor, el que no se cura con morfina, el dolor de saber que tu propia hija preferiría perderte antes que tomarse la molestia de escucharte 5 minutos. Recordé todos los sacrificios que hice por ella. Cuando era pequeña y se enfermaba, yo pasaba noches enteras a su lado, poniendo paños fríos en su frente cuando tenía fiebre. Trabajé limpiando oficinas durante 15 años, levantándome a las 5 de la mañana para pagarle los estudios universitarios que ella quería. Vendí las joyas de mi madre, las únicas de valor que tenía, para comprarle el vestido de novia que había visto en una revista. Cuando se casó con Alejandro, un arquitecto de familia acomodada, yo creí que por fin tendría la vida que se merecía. Una casa grande en Las Rosas, un buen trabajo en una empresa de marketing, 2 hijos hermosos. Pensé que mi sacrificio había valido la pena. Pero poco a poco, las visitas se espaciaron. Primero dejó de venir los domingos porque los niños tienen actividades. Luego las llamadas se volvieron más cortas, más impacientes. Mamá, te llamo luego. Tengo que llevar a Pablo a fútbol. Mamá, ahora no puedo. Sara tiene clase de piano. Mamá, estoy en el supermercado.
Hablamos mañana. El mañana nunca llegaba. Una de mis compañeras de habitación, una señora de 80 años llamada Esperanza, me contó su historia mientras las dos mirábamos el techo en la madrugada. Yo tengo 4 hijos, me dijo con voz ronca. 4. Y ninguno ha venido a verme en 3 días. Uno vive en Barcelona, otro en Valencia, los otros 2 aquí en Madrid, pero todos están muy ocupados. ¿Y cómo hace una para no volverse loca? Le pregunté. Te acostumbras. Suspiró. Te acostumbras a ser invisible. Pero yo no quería acostumbrarme. No quería aceptar que después de 72 años de vida, de haber criado a una hija, de haber trabajado hasta que las manos me dolían, de haber sido esposa, madre, abuela, ahora fuera solo un estorbo en la agenda de las personas que más amaba. Al tercer día en el hospital, mientras esperaba que me llevaran a cirugía, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y marqué el número de Jimena una vez más. Esta vez contestó al primer tono. ¿Mamá? ¿Cómo estás? Perdón por no haberte llamado. He estado ocupadísima con un proyecto en el trabajo y... Jimena, la interrumpí con una voz que ni yo misma reconocí. Necesito decirte algo. Dime rápido porque tengo que entrar a una reunión en 5 minutos. 5 minutos. Mi hija me daba 5 minutos de su tiempo mientras yo estaba en un hospital, a punto de ser operada. Cuando salga de aquí, vamos a hablar. Tú y yo. Sin prisas, sin teléfonos, sin excusas. Vamos a hablar de verdad. Sí, mamá, por supuesto. Cuando tengas el alta organizamos algo. Te tengo que dejar. Me están llamando. Colgó otra vez. Pero esta vez, algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía solo tristeza. Sentía una extraña determinación, como si hubiera tomado una decisión que llevaba años posponiendo. Esa tarde, 2 días antes de mi operación, mientras miraba por la ventana de mi habitación los árboles del hospital que comenzaban a perder sus hojas otoñales, pasó algo que cambiaría todo para siempre, algo que ni siquiera Jimena, con toda su indiferencia, podría ignorar. La enfermera Carmen, una mujer menuda de unos 50 años con ojos bondadosos que se había hecho cargo de mi cuidado, entró a mi habitación esa tarde con una expresión extraña en el rostro. Llevaba en las manos no solo mi medicación, sino también un sobre blanco que parecía brillar bajo la luz fluorescente del hospital. Señora Teresa, le ha llegado esto por correo certificado, me dijo, acercándose a mi cama con pasos lentos, como si el sobre fuera algo delicado que pudiera romperse. Mis manos temblaron al tomarlo. El remitente era de loterías y apuestas del Estado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que los monitores del hospital empezarían a pitar. Con dedos torpes por los nervios, abrí el sobre mientras Carmen se quedaba a mi lado, curiosa. Estimada señora Teresa Ruiz de Ávila, nos complace comunicarle que el boleto número 47.382, correspondiente al sorteo de la primitiva del día 15 de noviembre, ha resultado premiado con el primer premio. Las letras comenzaron a bailar frente a mis ojos. Tuve que leer la cifra 3 veces para creer lo que veía. 84 millones de euros. 84 millones. Carmen se llevó las manos a la boca. Dios mío, señora Teresa, ha ganado la lotería. El sobre se me resbaló de las manos y cayó sobre las sábanas blancas del hospital. Durante varios minutos, ninguna de las dos pudo hablar. El silencio de la habitación solo se rompía con el sonido de las máquinas y los pasos apresurados de otros pacientes en el pasillo. Había jugado esos mismos números durante 20 años. El 7 y el 15, fechas de mi boda con Antonio. El 23 y el 31, días de nacimiento de mis padres ya fallecidos. El 8 y el 42, el día que murió mi esposo, hace 8 años. Números que guardaban mi historia, mi dolor, mis recuerdos más preciados. Y ahora, esos números me habían convertido en millonaria. ¿Se lo va a decir a su hija?, preguntó Carmen, mientras recogía el sobre del suelo y me lo devolvía con cuidado. Me quedé callada. Miré hacia la ventana, donde las hojas amarillas de los plátanos del hospital caían lentamente, mecidas por el viento otoñal de Madrid. ¿Se lo diría a Jimena? ¿A la misma hija que me había colgado el teléfono cuando me caí? ¿A la que me daba 5 minutos de su tiempo mientras yo estaba hospitalizada? No lo sé.
respondí finalmente. Todavía no lo sé. Esa noche no pude dormir. Pero por primera vez en días no era por el dolor de la cadera. Era por una sensación extraña que no sabía cómo nombrar. Era como si el universo hubiera decidido jugarme una broma cósmica. En el momento más bajo de mi vida, cuando me sentía más sola y abandonada, me convertía en una de las personas más ricas de España. Pensé en todo lo que podría hacer con ese dinero. Podría comprarle a Jimena la casa de sus sueños, pagar la universidad privada de mis nietos, llevar a toda la familia de vacaciones a esos lugares exóticos que veía en las revistas del hospital. Podría ser la abuela generosa que resuelve todos los problemas económicos de sus seres queridos. Pero luego recordé la voz fría de mi hija colgándome el teléfono, y algo se endureció dentro de mi pecho. Al día siguiente, después de mi operación exitosa, Carmen vino a verme durante su descanso. Se había corrido la voz entre el personal del hospital, y varios enfermeros y médicos pasaban por mi habitación para felicitarme con sonrisas genuinas que no había recibido de mi propia familia. ¿Ya llamó a su hija para contarle?, insistió Carmen mientras me ayudaba a incorporarme en la cama. Carmen, le dije tomándola de la mano, ¿tú tienes hijos? Sí, 2. Un chico de 25 y una niña de 22. ¿Y te llaman seguido? Casi todos los días. A veces para pedirme que les cocine algo, a veces solo para contarme de su día. El domingo pasado vinieron los dos con sus novios a almorzar en casa. Sus palabras fueron como puñales. Sentí una mezcla de envidia y tristeza tan profunda que tuve que apartar la mirada. Mi hija no me ha llamado ni una sola vez desde que estoy aquí, confesé. Ni siquiera sabe que me operaron ayer. Carmen apretó mi mano con fuerza. Tal vez si se entera del premio. ¡Oh! ¿Crees que debería llamarme solo por el dinero? La interrumpí. ¿Crees que una madre debe comprar el amor de sus hijos? Carmen se quedó pensativa. Luego me dijo algo que no he podido olvidar. Señora Teresa, a veces la vida nos da exactamente lo que necesitamos para descubrir quién nos quiere de verdad. Durante los siguientes 3 días de recuperación, no le conté a nadie más sobre el premio. Observaba las interacciones entre otros pacientes y sus familias, maridos que llegaban con flores, hijos que se quedaban a dormir en sillones incómodos para acompañar a sus padres, nietos que dibujaban tarjetas de recuperación con crayones de colores. Mi cama permanecía sin visitas, sin flores, sin tarjetas. Solo tenía la compañía ocasional de Carmen y el doctor Hernández, un hombre mayor que había operado mi cadera y que me recordaba a mi difunto esposo por su bigote gris y su manera paternal de hablar. El cuarto día, Esperanza, mi compañera de habitación, recibió la visita de su hijo menor, un hombre de unos 40 años que se disculpaba profusamente por no haber venido antes, explicando problemas de trabajo, tráfico, responsabilidades familiares, pero había venido. Estaba ahí, sosteniendo la mano de su madre, preguntándole cómo se sentía, si necesitaba algo. Yo fingía dormir mientras los escuchaba hablar. El hijo le contaba sobre sus hijos, sobre el nuevo trabajo de su esposa, sobre los planes para Navidad. Esperanza sonreía como no la había visto sonreír desde que compartíamos habitación. Cuando se fue, Esperanza se volteó hacia mí. ¿Sabes qué es lo más triste, Teresa? ¿Qué? Que él vino porque le dije que me estaba muriendo. Tuve que mentirle sobre mi estado para que viniera a verme. Sus palabras se quedaron flotando en el aire espeso de la habitación. Ambas sabíamos que no era una mentira completa. A los 80 años, en un hospital, siempre se está un poco más cerca de la muerte que de la vida. Esa noche, mientras Esperanza dormía y yo miraba las luces de Madrid brillar a través de la ventana del hospital, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Jimena. Hija, mañana me dan el alta. He estado pensando mucho estos días. Necesitamos hablar. Hay cosas importantes que tengo que decirte. La respuesta llegó 3 horas después. Ok, mamá. El sábado que viene puedo pasar un rato por la tarde. ¿Estás bien? Un rato por la tarde. Para hablar de cosas importantes después de que su madre había estado una semana en el hospital. Borré su número de mi lista de contactos frecuentes. No sabía aún qué iba a hacer con los 84 millones de euros, pero sabía con certeza qué no iba a hacer.
No los iba a usar para comprar el amor que debería haber recibido gratis. Por primera vez en años, me dormí con una extraña sensación de control sobre mi propia vida, como si finalmente hubiera despertado de un sueño muy largo. El sábado llegó con esa lluvia fina y persistente que caracteriza los otoños madrileños. Desde la ventana de mi piso en Lavapiés, veía las gotas deslizarse por el cristal como lágrimas que el cielo derramaba por mí. Me había levantado temprano, a pesar del dolor que aún sentía en la cadera, y había limpiado la casa, como no lo hacía desde antes del accidente. Preparé el sofá con los cojines que Jimena siempre criticaba por ser demasiado antiguos. Puse agua a hervir para el té y saqué las galletas María que sabía que le gustaban desde pequeña. El boleto premiado estaba guardado en el cajón de mi cómoda, junto con las fotos de su infancia y las cartas que me escribía desde el colegio cuando se iba de excursión. Jimena llegó a las 4:30, media hora tarde como siempre. La escuché subir las escaleras hablando por teléfono, su voz resonando en el hueco de la escalera del viejo edificio. Cuando abrí la puerta, seguía con el móvil pegado a la oreja. Sí, Alejandro. Le digo que no se olvide de recoger a Sara del ballet. Estoy en casa de mi madre, pero no me voy a quedar mucho rato. Me besó en la mejilla sin mirarme a los ojos, con esa prisa perpetua que la caracterizaba. Llevaba un abrigo de lana beige que debía haber costado más que mi pensión de 3 meses, y su cabello rubio teñido estaba peinado en esa media melena perfecta que solo se consigue en peluquerías caras. ¿Cómo estás, mamá? Te veo mejor que cuando te llamé desde el hospital. Se sentó en el borde del sofá, sin quitarse el abrigo, mirando constantemente su Apple Watch como si fuera una bomba de tiempo a punto de explotar. Estoy bien, hija. Gracias por preguntar. Le serví té en las tazas de porcelana que había sido de mi madre, las que solo sacaba en ocasiones especiales. Jimena las miró con esa expresión que ponía desde adolescente, como si fuera una obligación social tomar té en tazas tan anticuadas. ¿De qué querías hablar? Tu mensaje sonaba muy dramático. Espero que no sea nada grave porque la verdad es que tengo una semana imposible. Pablo tiene exámenes finales. Sara empieza clases de inglés, y en el trabajo me han dado un proyecto que... Jimena, la interrumpí suavemente. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy sin que yo te llamara primero? Se quedó callada por un momento, con la taza a medio camino hacia sus labios. Mamá, no sé a qué viene esa pregunta. Sabes que te quiero mucho, pero tengo una vida muy complicada. Los niños, el trabajo, la casa... No es que no me importe, es que no tengo tiempo para... ¿Para qué? Para tu madre. No digas eso. No es justo. Su voz tomó ese tono defensivo que conocía tan bien. Tú no entiendes la presión que tengo. Alejandro trabaja muchísimas horas. Yo tengo que hacer malabares para llegar a todo. Los niños necesitan constante atención. Yo también necesito atención, Jimena. Se levantó bruscamente del sofá. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle. Su reflejo en el cristal empañado por la lluvia la hacía parecer una desconocida. ¿Sabes qué? Esto es exactamente lo que no necesito ahora. Drama, chantaje emocional, reproches. Se volvió hacia mí con los ojos brillantes de frustración. ¿Qué quieres que haga, mamá? Que deje mi vida para estar pendiente de ti las 24 horas. ¿Que traiga a los niños todos los domingos para que tú puedas sentirte importante? Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Me quedé sentada en mi silla, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente dentro de mi pecho. Solo quiero que me llames de vez en cuando para saber cómo estoy. Solo eso. Te llamo. No todas las semanas porque no puedo, pero te llamo. La última vez que hablamos antes de mi caída fue hace un mes, Jimena. Un mes entero. ¡Dios mío! Se pasó las manos por el cabello, deshaciendo su peinado perfecto. ¿Vas a llevar la cuenta de las llamadas? ¿En serio? Tengo 42 años, mamá. No puedo estar reportándome contigo como si fuera una adolescente. Se acercó a recoger su bolso, una cartera de marca que reconocí de los escaparates de la Gran Vía. Sus movimientos eran bruscos, irritados. Tos, ¿sabes qué? Se está haciendo tarde. Los niños me esperan para cenar y Alejandro tiene una cena de trabajo.
Podemos continuar esta conversación otro día. ¿Otro día? ¿Cuándo? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de 2? Cuando pueda, mamá. Cuando tenga tiempo. Se dirigió hacia la puerta, pero yo tenía que hacer una última pregunta, una que llevaba semanas quemándome la garganta. Jimena, ¿me quieres? Se detuvo con la mano en el picaporte. Durante unos segundos que se sintieron como horas, no se movió. Luego se volvió hacia mí, y por primera vez desde que había llegado, me miró directamente a los ojos. Por supuesto que te quiero, mamá. Eres mi madre. Pero no te gusto, ¿verdad? La pregunta la tomó por sorpresa. Vi cómo abría la boca para protestar, pero las palabras no salían. No te gusto como persona. Continué. Te parezco aburrida, pesada, anticuada. Soy una obligación para ti, no una elección. Eso no es... Eso es verdad, Jimena. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que yo pasé años diciéndome a mí misma que estabas ocupada, que era una etapa, que cuando los niños crecieran tendríamos más tiempo. Pero la verdad es que simplemente no quieres pasar tiempo conmigo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas empezaron a rodar por mis mejillas. Jimena se quedó junto a la puerta, inmóvil, como si no supiera qué hacer con la tristeza de su madre. Mamá, Papu, vete, le dije suavemente. Vete con tus hijos, con tu marido, con tu vida importante. Yo voy a estar aquí cuando decidas que tal vez valgo la pena 5 minutos de tu tiempo. No seas dramática. ¿Dramática? Me sequé las lágrimas con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo del delantal. ¿Es dramático querer que mi hija me escuche? ¿Es dramático esperar que venga a verme cuando estoy en el hospital? ¿Es dramático pedirle que me trate con el mismo respeto que trata a una desconocida en el supermercado? Jimena abrió la puerta y se quedó parada en el umbral. El sonido de la lluvia se intensificó, creando una banda sonora melancólica para nuestra conversación rota. Te llamo durante la semana, dijo finalmente. No lo hagas por obligación, mamá. En serio, Jimena. No me llames porque te sientes culpable. Llámame cuando realmente quieras hablar conmigo. Si es que algún día sucede. Se fue sin decir nada más. Escuché sus tacones bajando las escaleras, alejándose de mi vida una vez más. Me quedé sentada en mi sala, rodeada del té que se enfriaba y las galletas que no había tocado, sintiendo un vacío tan profundo que pensé que me tragaría entera. Esa noche, saqué el boleto de la lotería y lo puse sobre la mesa de la cocina. 84 millones de euros me miraban desde ese pedazo de papel, como una promesa de poder que nunca había tenido. Por primera vez desde que había ganado, supe exactamente qué iba a hacer. No iba a llamar a Jimena para contarle. No iba a rescatar su matrimonio, ni pagar la universidad de mis nietos, ni comprar su amor con regalos caros. Iba a esperar, a ver cuánto tiempo pasaba antes de que ella se diera cuenta de que su madre ya no la necesitaba. 3 semanas pasaron sin que sonara mi teléfono. 3 semanas en las que cada mañana me levantaba esperando escuchar la melodía que había asignado al contacto de Jimena, y cada noche me acostaba con el mismo silencio. Durante ese tiempo, mi vida se había vuelto extrañamente ordenada. Desayunaba café con leche y tostadas mientras veía las noticias. Salía a caminar por el Retiro cuando mi cadera me lo permitía, y pasaba las tardes leyendo novelas románticas que tomaba prestadas de la biblioteca del barrio. Pero había algo diferente en mi rutina. Cada día, después de almorzar, sacaba el boleto ganador y lo ponía sobre la mesa de la cocina. Lo miraba durante largos minutos, como si fuera un espejo que me mostrara una versión de mí misma que aún no conocía completamente. 84 millones de euros. Una cifra tan grande que mi mente no alcanzaba a procesarla del todo. Había comenzado a hacer listas mentales de todo lo que podría comprar. Una casa más grande, ropa nueva, vacaciones a lugares que solo había visto en revistas. Pero cada vez que imaginaba estas cosas, me veía sola disfrutándolas. ¿De qué servía tener una casa hermosa si nadie venía a visitarme? ¿Para qué ropa elegante si no tenía a nadie con quien compartir una cena especial? El miércoles de la 4ª semana, mientras regaba las plantas del balcón, escuché voces conocidas en la calle. Me asomé y vi a Pablo, mi nieto, caminando con unos amigos hacia el parque.
Llevaba esa mochila azul que le había regalado para el colegio el año pasado, y su cabello castaño había crecido hasta cubrirle parte de los ojos. A los 17 años, ya era más alto que su madre. ¡Pablo! Grité desde el balcón. Levantó la vista, me vio y saludó con la mano, pero no se detuvo. Sus amigos lo jalaron hacia el parque, y en segundos desapareció entre los árboles. No había subido a verme. Ni siquiera había preguntado cómo estaba después de mi accidente. Ese mismo día, decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Llamé al banco. Banco Santander, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días. Soy Teresa Ruiz de Ávila. Necesito información sobre cómo cobrar un premio de lotería. Por supuesto, señora. ¿De qué cantidad estamos hablando? 84 millones de euros. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Perdón? ¿Podría repetir la cantidad? 84 millones de euros. Comprendo. Le voy a transferir con nuestro departamento de gestión patrimonial. Un momento, por favor. Wait. Durante los siguientes 40 minutos, hablé con 3 personas diferentes. Me explicaron sobre impuestos, inversiones, cuentas privadas, asesores financieros. Palabras que sonaban como un idioma extranjero para alguien que toda la vida había vivido con una pensión de 600 euros al mes. Señora Ruiz, ¿tiene usted familia? ¿Personas de confianza que puedan acompañarla durante este proceso? Preguntó finalmente el gerente de cuentas VIP, un hombre que hablaba con esa educación excesiva que usan los bancos cuando huelen dinero. Tengo una hija, respondí automáticamente. Excelente. Le recomendamos encarecidamente que venga acompañada cuando haga el trámite de cobro. Este tipo de gestiones pueden ser abrumadoras. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, con el boleto entre mis manos, pensando en esa pregunta. ¿Tenía familia? Técnicamente sí. Legalmente sí. Pero en la práctica, llevaba un mes viviendo como si fuera completamente huérfana. Esa noche, no pude resistir la tentación. Marqué el número de Jimena. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Mamá? ¿Pasó algo? Es tardísimo. Eran las 9:30 de la noche. Hola, hija. Solo quería saber cómo estás. ¿En serio? ¿Me llamas a esta hora solo para preguntar cómo estoy? Su tono era entre sorprendido e irritado. Estoy bien, mamá. Los niños están haciendo tareas. Alejandro está viendo fútbol. Todo normal. ¿Y tú cómo estás? Cansada. Como siempre. Escuché ruido de fondo. Probablemente la televisión. ¿Tú estás bien? Te oyes rara. Estoy bien. Solo quería escuchar tu voz. Hubo una pausa incómoda. Mamá, ¿segura que no pasa nada? Porque honestamente, ha sido un día muy largo y mañana tengo que madrugar para llevar a Sara al dentista. No, no pasa nada. Que descanses. Tú también. Hablamos pronto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiéndome más sola que antes de la llamada. Hablamos pronto. Otra de esas promesas vacías que se había vuelto experta en hacer. Al día siguiente decidí ir al banco. Me vestí con mi mejor conjunto. Un traje azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina hace 5 años, y que desde entonces solo había usado para ocasiones especiales como funerales y comuniones. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre, y salí de casa sintiéndome extrañamente poderosa. El banco era un edificio moderno en el centro de Madrid, todo cristales y mármol, con una elegancia que me intimidó en cuanto crucé la puerta. Una recepcionista joven, con el cabello perfectamente liso y un traje que probablemente costaba más que todos mis ahorros de antes del premio, me recibió con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Teresa Ruiz de Ávila. Tengo cita con el señor Martínez sobre un premio de lotería. Su sonrisa se amplió notablemente. Por supuesto, el señor Martínez la está esperando. Por favor, acompáñeme. Me llevó por un pasillo alfombrado hasta una oficina con vistas a la Gran Vía. El señor Martínez era un hombre de unos 50 años, con traje impecable y una sonrisa que irradiaba la confianza de quien ha manejado fortunas toda su vida. Señora Ruiz, es un placer conocerla. Por favor, siéntese. ¿Le apetece un café? ¿Agua? Un café, por favor. Mientras esperábamos la bebida, el señor Martínez revisó unos papeles en su escritorio.
84 millones de euros, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Una suma considerable. ¿Ha pensado en sus planes para el dinero? Aún no. Comprendo. Es normal sentirse abrumado al principio. ¿Tiene hijos? ¿Familia a la que le gustaría beneficiar? La pregunta me cayó como un peso en el estómago. Tengo una hija y 2 nietos. Maravilloso. Muchos de nuestros clientes en su situación deciden establecer fideicomisos para sus familias, asegurar la educación de los nietos, comprar propiedades. No, lo interrumpí con más firmeza de la que esperaba. Todavía no he decidido nada sobre mi familia. El señor Martínez me miró con curiosidad, pero fue lo suficientemente profesional como para no preguntar más. Por supuesto, tomemos las cosas paso a paso. Primero necesitamos verificar el boleto y procesar el pago. Después de impuestos, le quedarán aproximadamente 50 millones de euros. 50 millones. Aún sonaba irreal. Durante la siguiente hora, firmé papeles que no entendía completamente, proporcioné documentos de identidad y escuché explicaciones sobre inversiones y cuentas que sonaban como ciencia ficción para alguien acostumbrada a contar céntimos para llegar a fin de mes. Cuando finalmente salí del banco, con una tarjeta de crédito nueva en mi bolso, y la certeza de que en una semana tendría acceso a más dinero del que había soñado jamás, me sentí extrañamente vacía. Caminé por la Gran Vía, observando a las familias que paseaban juntas, las parejas que se tomaban de la mano, los grupos de amigos que reían mientras miraban escaparates. Todos tenían a alguien con quien compartir sus pequeñas alegrías y sus planes futuros. Yo tenía 50 millones de euros. Y nadie con quien celebrarlo. La primera transferencia llegó un martes por la mañana. 50 millones de euros aparecieron en mi cuenta bancaria con la misma normalidad que antes aparecía mi pensión mensual de 600 euros. Pero esta vez, cuando revisé el saldo desde el cajero automático del barrio, tuve que leer la cifra 3 veces para asegurarme de que era real. 50.000. 00 ahora 0. Durante varios minutos me quedé parada frente al cajero, con el recibo en mis manos temblorosas, mientras la gente pasaba a mi lado camino al trabajo. Una señora mayor que reconocí del mercado me saludó con su habitual «Buenos días, Teresa», sin imaginar que estaba hablando con una de las mujeres más ricas de Madrid. Regresé a mi piso caminando lentamente por las calles empedradas de Lavapiés, observando todo con ojos nuevos. El bar de Manolo, donde desayunaba café con leche por €1,50. La tienda de Doña Carmen, donde compraba el pan cada mañana. El kiosco de periódicos donde Juan me guardaba mi revista semanal del corazón. Todo seguía igual, pero yo me sentía como si fuera una impostora en mi propia vida. En casa, saqué mi cuaderno viejo donde siempre había apuntado los gastos mensuales y escribí una lista nueva. No de gastos, sino de posibilidades. Cosas que puedo hacer ahora. Comprar una casa grande, viajar por el mundo, comprar ropa elegante, comer en restaurantes caros, ayudar a Jimena con su hipoteca, pagar universidad privada a Pablo y Sara, comprar coches nuevos para todos. Pero mientras escribía cada punto, una voz en mi cabeza susurraba la misma pregunta. ¿Para qué? ¿Para estar sola en una casa más grande? ¿Para comer sola en restaurantes caros? ¿Para ayudar a una hija que ni siquiera... ¿Me llama? Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había podido permitirme. Fui al Corte Inglés de la Castellana y me compré ropa nueva. No la ropa práctica y barata que compraba habitualmente, sino vestidos elegantes, zapatos de cuero, un abrigo de lana que costaba más que 3 meses de mi antigua pensión. La dependienta, una chica joven con acento argentino, me trataba con una cortesía exagerada cuando vio que no dudaba en comprar piezas caras. «Señora, tiene un gusto exquisito. Este conjunto le queda perfecto. ¿Lo va a usar para alguna ocasión especial?» «Para todos los días», respondí, sorprendiéndome de mi propia respuesta. ¡Qué maravilla! Una mujer que se valora a sí misma. Me valora a sí misma. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras caminaba de regreso a casa cargada con bolsas elegantes. ¿Cuándo había sido la última vez que me había valorado a mí misma? ¿Cuándo había gastado dinero en algo que no fuera estrictamente necesario? Al llegar a mi edificio, la portera,
señora Pilar, me miró con curiosidad. Teresa, qué elegante vienes. ¿Has estado de compras? Sí, me compré algunas cositas. Te ves muy bien, más joven. ¿Has ido a la peluquería también? No había ido, pero algo había cambiado en mi postura, en la manera de caminar, como si los 50 millones hubieran enderezado mi espalda y levantado mi barbilla. Esa noche, me probé toda la ropa nueva frente al espejo del dormitorio. El vestido azul marino me hacía ver más delgada. El abrigo beige me daba un aire distinguido. Los zapatos nuevos me hacían sentir más alta, más segura, pero cuando me senté a cenar mi sopa de verduras en la mesa de la cocina, seguía estando sola. El jueves por la mañana, sonó mi teléfono. Era Jimena. Hola, mamá, ¿cómo estás? Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que tal vez había decidido llamarme simplemente porque se había acordado de mí. Bien, hija. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Oye, te llamo porque el sábado es el cumpleaños de Sara, mi nieta que cumple 15 años. Y bueno, se nos ha complicado un poco el tema económico. Alejandro tuvo unos gastos inesperados con el coche, y Sara quería hacer una fiesta con sus amigas. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. Y, bueno, pensé que tal vez tú podrías ayudarnos con algo para la fiesta. No necesitamos mucho, solo unos 300 euros para el catering y la decoración. Te lo devolvemos el mes que viene, por supuesto. 300 euros. Una cifra que antes hubiera representado la mitad de mi pensión mensual, y ahora era menos de lo que había gastado en un solo vestido esa tarde. ¿Sara sabe que me vas a pedir dinero? ¿Qué? No, mamá. No es algo que hable con los niños. Son cosas de adultos. ¿Y cuándo fue la última vez que Sara me llamó? ¿O que Pablo subió a verme? Mamá, son adolescentes. Tienen sus cosas, sus amigos. Yo también era adolescente una vez, Jimena, y nunca dejé de hablar con mi madre. Los tiempos han cambiado, mamá. Los chicos de ahora son diferentes. ¿O tal vez les has enseñado que la abuela no es importante? Hubo una pausa larga. ¿Sabes qué? Olvídalo. No sé por qué pensé que podrías ayudar sin dramas. Ya encontraremos otra solución. Jimena, espera. ¿Qué? Los 300 euros te los doy. ¿En serio? Ay, mamá, gracias. Sabía que podía contar contigo. Te prometo que... Pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Sara venga a pedírmelos personalmente. ¿Cómo? Que venga aquí, a mi casa, y me pida el dinero ella misma. Que me explique para qué lo necesita. Que hablemos un rato. Como hacían las abuelas y las nietas antes. Mamá, eso es ridículo. Sara está muy ocupada con sus estudios, sus amigos. ¡Oh! Entonces no hay dinero. Mamá, es mi única condición, Jimena. Si el dinero de su abuela no es importante para ella, entonces su abuela tampoco debería serlo. No puedo creer que seas tan difícil. No soy difícil. Solo quiero conocer a mi nieta. ¿La conoces? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué música le gusta? ¿Qué quiere estudiar? ¿Tiene novio? Silencio. ¿Lo ves? Continué. No conoces a tu hija tanto como crees. Y yo no conozco a mi nieta porque nunca me dejan. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro de resignación. Le diré a Sara que vaya a verte. Que no le digas que es por dinero. Que le digas que su abuela quiere verla. Como quieras. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Por primera vez en años, había puesto una condición. Había usado mi dinero como palanca para conseguir lo que realmente quería, tiempo con mi familia. Pero al mismo tiempo, me dolía saber que necesitaba dinero para comprar 5 minutos de atención de mi propia nieta. Esa noche, saqué una foto vieja de Sara cuando tenía 5 años. Estaba sentada en mis piernas en el Parque del Retiro, sonriendo sin dientes porque acababa de perderlos de leche. Las dos reíamos por algo que ya no recordaba, pero nuestras expresiones de felicidad eran idénticas. ¿Cuándo había dejado de ser la abuela divertida para convertirme en la abuela cajero automático? Y más importante, ¿era demasiado tarde para recuperar a esa nieta que una vez me había adorado? Al día siguiente, me compré ingredientes para hacer torrijas, el postre favorito de Sara cuando era pequeña. Si iba a usar mi dinero para comprar tiempo con ella,
Al menos me aseguraría de que fuera tiempo de calidad. Por primera vez en meses, tenía algo que esperar con ilusión. Sara llegó el viernes por la tarde, 2 días antes de su cumpleaños. La vi desde la ventana caminar por la calle con esa postura típica de los adolescentes que prefieren estar en cualquier otro lugar. Llevaba unos vaqueros ajustados, una sudadera oversized rosa y unas zapatillas que reconocí como carísimas. Su cabello castaño claro, igual al mío a su edad, le caía sobre los hombros en ondas perfectas que solo se consiguen con plancha profesional. Subió las escaleras lentamente, como si cada escalón fuera una tortura. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mucho que había crecido desde la última vez que la había visto de cerca. Ya no era la niña que recordaba, sino una joven que se parecía tanto a su madre a esa edad que sentí un vuelco en el estómago. «Hola, abuela», dijo con esa cortesía forzada que los adolescentes usan con los adultos que no les interesan. «Hola, mi niña. Qué guapa estás. Pasa, pasa». Se quedó parada en el umbral, mirando mi piso como si fuera la primera vez que lo veía. Y tal vez era verdad. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su última visita? ¿1 año? ¿Más? ¿Quieres sentarte? Te hice torrijas, como cuando eras pequeña. Está bien. Se sentó en el borde del sofá, con el bolso en las piernas y el teléfono en la mano. La verdad es que no puedo quedarme mucho rato. Mañana tengo que ayudar con los preparativos de mi fiesta. Se hizo un silencio incómodo. Yo la miraba buscando rastros de la niña que solía pasar tardes enteras conmigo, dibujando princesas y viendo películas de Disney. Ella me miraba como si fuera una desconocida con la que tenía que cumplir una obligación social. «¿Cómo va el instituto?», pregunté finalmente. «Bien». Respuesta monosílaba típica de adolescente. «¿Qué asignaturas te gustan más?» «No sé». «Literatura está bien, supongo». «¿Cómo a tu madre?» Ella siempre fue buena para escribir. Sara se encogió de hombros y revisó su teléfono. «¿Tienes novio?». Levantó la vista con una expresión entre sorprendida y mortificada. «¿En serio me vas a preguntar eso?». «Era curiosidad de abuela. Antes me contabas todo». «Antes tenía 8 años, abuela». Tenía razón, pero dolía escuchar esa frontera tan clara entre el antes y el ahora, como si hubiera una fecha específica en la que había dejado de ser importante en su vida. Fui a la cocina y traje las torrijas recién hechas, con canela y miel como le gustaban. El olor dulce llenó la sala, y por un momento vi un destello de reconocimiento en sus ojos. «¿Te acuerdas cuando las hacíamos juntas?», pregunté, sirviéndole una porción en el plato de porcelana con flores que siempre había sido su favorito. «Un poco», admitió, probando un bocado. «Están buenas. Tú me ayudabas a batir los huevos. Siempre te manchabas toda la ropa y tu mamá se enfadaba conmigo». Sonrió levemente, el primer gesto genuino desde que había llegado. «Me acuerdo de que una vez se me cayó un huevo al suelo y lloré porque pensé que te ibas a enfadar. Y yo te dije que no importaba, que los huevos rotos se pueden limpiar, pero los momentos con la abuela no se pueden recuperar». Su sonrisa se desvaneció un poco. Ambas sabíamos que había cierta ironía dolorosa en esa frase. «Abuela», empezó, pero se detuvo. «¿Qué, mi amor? ¿Por qué mamá me dijo que viniera? Sé que no es solo porque quieras verme». La directa honestidad adolescente. A veces duele más que las mentiras educadas de los adultos. «¿Tú qué crees? Creo que necesita dinero para mi fiesta. Y tú dijiste que tenía que pedírtelo yo». Me quedé callada, impresionada por su perspicacia. «¿Y eso te molesta?», pregunté. «Un poco. Es raro, ¿sabes? Como si fuera un castigo venir a ver a mi abuela». Sus palabras me partieron el corazón. Había convertido inadvertidamente el tiempo conmigo en una transacción comercial, en algo que había que soportar para conseguir un beneficio. «Tienes razón. Fue una mala idea mía». «No, no es eso». Se removió incómoda en el sofá. «Es que no sé cómo hablar contigo ya». «¿Por qué?». «Porque siento que no nos conocemos. Antes, cuando era pequeña, era fácil. Veía dibujos animados, jugábamos, me contabas cuentos. Pero ahora, no sé qué te gusta, qué haces todo el día, qué piensas». Su honestidad me desarmó completamente. «¿Y te gustaría saberlo?». Se encogió de hombros, pero había curiosidad genuina en sus ojos. «Supongo». Durante la siguiente hora, algo mágico pasó.
Empezamos a hablar de verdad. Le conté sobre mis paseos por el Retiro, sobre las novelas que leía, sobre la señora Pilar del Portal que siempre tenía chismes del edificio. Ella me habló de sus amigas del instituto, de su profesora de literatura que le había hecho amar los libros, de sus planes de estudiar periodismo. ¿Periodismo? ¿Como tu abuelo? Dije, recordando que mi difunto esposo había trabajado en un periódico local. ¿En serio? Mamá nunca me contó eso. Tu abuelo escribía artículos sobre deportes locales. No era famoso ni nada, pero le encantaba contar historias. Cuéntame más de él. Y lo hice. Le conté sobre cómo conocí a su abuelo en un baile de barrio, sobre cómo me cortejó durante meses antes de que aceptara salir con él, sobre cómo me llevaba flores cada viernes aunque no tuviéramos mucho dinero. ¿Mamá sabe estas historias?, preguntó. Algunas, pero nunca las ha querido escuchar. Sara frunció el ceño. ¿Por qué? Tu mamá está muy ocupada con su vida. No tiene tiempo para historias de viejos. Eso es estúpido, dijo con la franqueza típica de los 15 años. Las historias de familia son importantes. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Por primera vez en años, alguien de mi familia parecía valorar lo que tenía para ofrecer. ¿Sabes qué, abuela? ¿Qué? Me gusta estar aquí. Me había olvidado de lo tranquilo que es tu piso. En casa siempre hay ruido. Pablo con sus videojuegos, papá viendo fútbol, mamá hablando por teléfono del trabajo. ¿Y tú? ¿Dónde encajas en todo ese ruido? A veces siento que no encajo, admitió, como si fuera invisible. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza devastadora. Mi nieta de 15 años se sentía invisible en su propia casa de la misma manera que yo me sentía invisible en mi propia familia. Yo también me siento invisible a veces, le confesé. ¿En serio? Muy en serio. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, comiendo torrijas y procesando esa conexión inesperada. ¿Abuela? ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué mamá nunca habla de ti? Es decir, menciona que tiene que llamarte o visitarte, pero nunca cuenta cosas divertidas que hagan juntas o historias sobre cuando ella era pequeña. Era una pregunta que yo misma me había hecho miles de veces. No lo sé, mi amor. Tal vez porque cuando crecemos, a veces olvidamos de dónde venimos. Eso es triste. Sí, lo es. Sara dejó el tenedor en el plato y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué? No quiero el dinero para la fiesta. ¿Qué? Que no lo quiero. Prefiero una fiesta más pequeña, más sencilla. Pero quiero seguir viniendo a verte. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. ¿De verdad? De verdad. Pero no porque mamá me obligue o porque necesites algo. Porque quiero conocerte mejor. Por primera vez en meses, sonreí con una alegría genuina y completa. Eso me haría muy feliz, Sara. A mí también, abuela. Cuando se fue esa tarde, me quedé sentada en mi sala sintiendo algo que había olvidado. Esperanza. Tenía 50 millones de euros, pero lo que acababa de ganar no tenía precio. Había recuperado a mi nieta. El sábado por la noche, mientras Sara celebraba su cumpleaños con una fiesta más modesta en casa de sus padres, yo estaba en mi cocina preparando una cena para 2 personas por primera vez en meses. Había comprado ingredientes para hacer paella, el plato que Sara me había pedido que le enseñara a cocinar cuando volviera a visitarme el próximo fin de semana. Mi teléfono sonó mientras pelaba gambas. ¿Mamá? Era Jimena, y su voz sonaba tensa. Hola, hija. ¿Cómo está yendo la fiesta? Bien, bien. Oye, Sara me contó que hablaste con ella sobre no querer el dinero para la celebración. Así es. Fue decisión suya. Mamá, no entiendo qué estás haciendo. Primero me pones condiciones extrañas, luego llegas a mi hija con ideas raras sobre fiestas sencillas y no sé qué historias de familia. ¿Qué historias? No sé, cosas del abuelo, de cuando tú eras joven. Sara estuvo toda la semana preguntándome por qué nunca le había contado que el abuelo era periodista. ¿Que ustedes se conocieron bailando? Me senté en una silla de la cocina, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. ¿Y qué le respondiste? Que son cosas del pasado, que no tienen importancia ahora. Para Sara sí la tienen. Sara es una adolescente romántica. Se emociona con cualquier historia de amor. ¿Y eso está mal? Jimena suspiró con exasperación. Mamá, no quiero sonar cruel, pero ¿de qué sirve llenar la cabeza de Sara con nostalgias?
El abuelo murió hace 8 años. Ella apenas lo recuerda. Precisamente por eso es importante que sepa quién era. ¿Para qué? ¿Para que se ponga melancólica por un hombre que ni siquiera conoció realmente? Para que entienda de dónde viene. Para que sepa que su familia tiene historia. Que hubo amor verdadero. Que me detuve, dándome cuenta de lo que realmente quería decir. Para que sepa que es posible amar y ser amado profundamente. Ella ya sabe eso. Tiene padres que la queremos. ¿La queréis o la mantenéis ocupada? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente, con una voz peligrosamente tranquila. Sara me dijo que a veces se siente invisible en su propia casa. ¿Te dijo qué? Que entre el trabajo de Alejandro, tu trabajo, las actividades de Pablo, siempre hay ruido pero nunca conversación. No puedo creer que le hayas preguntado esas cosas a una niña de 15 años. No se las pregunté. Me las contó, porque por primera vez en años, alguien se sentó a escucharla. Nosotros la escuchamos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con Sara, sin televisión, sin teléfono, sin agenda, solo para hablar? Otro silencio largo. Mamá, no sé qué juego estás jugando, pero no me gusta. No es un juego, Jimena. Es vida real. ¿Sabes qué? Estoy harta de esta conversación. Sara es mi hija. Y yo decido cómo educarla. Por supuesto, pero Sara también es mi nieta, y ella decide si quiere conocer a su abuela. Por favor, no la manipules. La palabra manipular me golpeó como una bofetada. ¿Manipular? ¿Escuchar a mi nieta es manipularla? ¿Contarle historias de su abuelo es manipularla? ¿Cocinar con ella es manipularla? Sabes perfectamente a qué me refiero. No, no lo sé. Explícamelo. Estás usando la culpa para que Sara venga a verte. Le estás diciendo que nosotros no la escuchamos, que tú eres la única que la comprende. Yo no le dije nada de eso. Ella llegó a esas conclusiones sola, porque tú la llevaste ahí. ¡O porque es verdad! Jimena explotó. Ya está bien. No voy a permitir que vengas a mi casa el día del cumpleaños de mi hija a criticar cómo la criamos. No fui a tu casa, Jimena. Tú me llamaste a mí para contarte sobre la fiesta. No para pedirme dinero. Como siempre. No es verdad. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar nada? El silencio se alargó tanto que empecé a contar los segundos. Mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña. No es que no te quiera. Es que... ¿Qué? Es que me resulta difícil hablar contigo. Por primera vez en esa conversación, sentí que estaba siendo honesta. ¿Por qué? Porque siempre siento que no soy suficiente para ti, que no te visito lo bastante, que no te llamo lo bastante, que no soy la hija que esperabas. Sus palabras me sorprendieron. Durante todos estos años de sentirme rechazada por ella, nunca había considerado que tal vez ella también se sentía juzgada por mí. Jimena, yo nunca... Sí, mamá. Siempre hay una indirecta sobre lo sola que estás, sobre lo poco que nos vemos, sobre cómo otras madres tienen hijos más atentos. Tenía razón, y lo sabía. Tienes razón, admití. He hecho eso, y lo siento. ¿En serio? En serio. Pero también quiero que entiendas algo. ¿Qué? Que la soledad hace que una diga cosas desesperadas, que cuando una se siente invisible, a veces grita para ver si alguien la escucha. Pero yo te escucho, mamá. ¿Me escuchas o me aguantas? Otra pausa larga. No sé cuál es la diferencia. La diferencia es esta conversación, Jimena. Por primera vez en años estamos hablando de verdad, no solo intercambiando información sobre horarios y obligaciones. Escuché ruido de fondo, música, voces de niños, el sonido de una fiesta de cumpleaños. Tengo que colgar, mamá. Los invitados están llegando. Espera. ¿Qué? ¿Podemos vernos la semana que viene? Las dos solas, sin prisas, sin agenda. ¿Para qué? Para intentar conocernos otra vez. Hubo una pausa, y por un momento pensé que diría que no. Está bien, dijo finalmente. El miércoles por la tarde puedo. Perfecto. Pero mamá. ¿Sí? Nada de reproches, ¿vale? Nada de lo sola que estás o de lo mala hija que soy. De acuerdo.
Pero tú tampoco me digas lo dramática que soy. Por primera vez en meses, la escuché reír. Trato hecho. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando los ingredientes de la paella que había comprado para Sara. Por primera vez, tenía 2 citas importantes en mi agenda: cocinar con mi nieta el fin de semana y hablar con mi hija el miércoles. Saqué mi cuaderno viejo y taché la lista de cosas que puedo hacer ahora, que había escrito después de ganar la lotería. En su lugar, escribí una nueva: cosas que voy a hacer: conocer mejor a Sara, reconectar con Jimena, dejar de comprar amor con dinero, dejar de usar la culpa como herramienta, aprender a ser abuela y madre sin condiciones. Por primera vez desde que había ganado esos 50 millones de euros, sentí que tenía un plan que no tenía que ver con gastar dinero. Tenía que ver con gastar tiempo, y amor, y paciencia, y tal vez, solo tal vez, recuperar a mi familia de verdad. El miércoles llegó con una lluvia suave que empañaba las ventanas de mi piso. Había pasado la mañana preparándome como si fuera a una primera cita. Me puse el vestido azul marino que había comprado en el Corte Inglés, me arreglé el cabello con más cuidado del habitual y hasta me puse un poco de labial. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía completamente, elegante, serena, con una dignidad que no recordaba haber tenido antes. Jimena llegó puntual a las 4, algo inusual en ella. La vi desde la ventana caminar por la calle con esa prisa perpetua que la caracterizaba, pero cuando subió las escaleras, sus pasos sonaron diferentes, más lentos, más pensativos. Cuando abrí la puerta, nos miramos durante varios segundos sin decir nada. Ella también se había arreglado más de lo normal. Llevaba unos pantalones negros elegantes y una blusa blanca que la hacía ver mayor, más seria. «Hola, mamá». «Hola, hija. Pasa, por favor». Se sentó en el sofá, pero esta vez no en el borde como siempre, sino completamente, como si hubiera decidido quedarse un rato. No sacó el teléfono, no miró el reloj, solo me miró a mí. «Estás diferente», dijo. «¿Diferente cómo?» «No sé. Te ves más fuerte». Le serví té en las tazas de porcelana de mi madre, pero esta vez no se quejó de lo anticuadas que eran. Las tomó entre sus manos como si realmente las viera por primera vez. «Estas tazas son bonitas», comentó. «Me había olvidado de lo delicadas que son. Eran de tu abuela Esperanza. Me las regaló cuando me casé con tu padre. ¿Me contaste alguna vez la historia de estas tazas?» «Muchas veces cuando eras pequeña, pero supongo que no te interesaba. Cuéntamela ahora». Y lo hice. Le conté cómo mi madre había ahorrado durante meses para comprarme ese juego de té como regalo de boda, cómo las había elegido porque tenían pequeñas rosas pintadas a mano que le recordaban al jardín de su infancia en Andalucía. Le conté cómo cada vez que las usábamos, mi madre me decía que los objetos hermosos no eran para guardar en vitrinas, sino para hacer hermosos los momentos cotidianos. Jimena escuchó sin interrumpir, tocando suavemente el borde de su taza. «¿Por qué nunca me prestas atención cuando te cuento estas cosas?», pregunté cuando terminé la historia. «Porque…» se detuvo, pensando. «Porque siempre sentí que me las contabas como lecciones, como si hubiera una moraleja escondida sobre cómo debería ser mejor hija o mejor madre». Su respuesta me sorprendió por su honestidad. «¿Y ahora?» «Ahora solo suena como una historia bonita sobre mi abuela». Nos quedamos en silencio durante unos minutos, bebiendo té y mirando por la ventana la lluvia que seguía cayendo. «Mamá, quiero preguntarte algo, pero no quiero que te enfades. Pregúntame lo que quieras. ¿Te sientes sola?» La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. «Sí», admití, «muy sola». «¿Y eso me lo echas en cara a mí?» «A veces. Y está mal». «¿Por qué lo haces?» «Porque eres lo único que tengo, Jimena. Cuando tu padre murió, tú te convertiste en mi única familia real. Y cuando siento que te estoy perdiendo también, no me estás perdiendo, mamá». «¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo importante de tu vida? ¿Que me preguntaste mi opinión sobre algo que te preocupaba? ¿Que quisiste pasar tiempo conmigo porque te apetecía, no porque era tu obligación?» Jimena dejó la taza en la mesa y se cubrió la cara con las manos. «No sé cuándo dejó de ser fácil hablar contigo». «¿Ya? ¿Cuándo era fácil?» «Cuando era niña, cuando llegaba del colegio y tú estabas siempre aquí,
en esta misma cocina, preparando la merienda. Me preguntabas cómo había sido mi día, y yo te contaba todo. ¿Qué habían dicho mis amigas? ¿Qué habíamos aprendido? ¿Con quién había jugado en el recreo? Y yo escuchaba cada palabra como si fuera lo más importante del mundo. Sí, pero cuando crecí... ¿Qué pasó cuando creciste? Dejaste de preguntarme cómo había sido mi día, y empezaste a preguntarme por qué no había llamado antes, por qué no venía más seguido, cuándo iba a traer a los niños. Tenía razón, completamente razón. En algún momento dejé de interesarme por tu vida y empecé a obsesionarme con tu ausencia. Admití. Sí. Y tú dejaste de querer compartir tu vida conmigo porque sentías que solo te iba a juzgar. Exacto. Nos miramos a los ojos y por primera vez en años no había defensividad ni reproches entre nosotras. Solo reconocimiento mutuo de cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo se arregla esto? Preguntó. No lo sé, pero creo que empieza por esta conversación. Mamá, quiero contarte algo. Te escucho. Alejandro y yo estamos teniendo problemas. Mi primer impulso fue darle consejos, hacer preguntas, involucrarme intensamente en su problema, pero me contuve. ¿Quieres contármelo? No es nada dramático, no nos vamos a divorciar ni nada así, pero ya no hablamos. Vivimos como compañeros de piso que comparten gastos y responsabilidades, pero no como marido y mujer que se eligen cada día. ¿Y cómo te sientes con eso? Sola. Irónicamente, me siento sola en mi propio matrimonio. ¿Has intentado hablar con él? Claro. Pero él dice que es normal, que después de 15 años de matrimonio y con 2 hijos adolescentes, es normal que la pasión se apague un poco. ¿Y tú qué piensas? Que tal vez tiene razón, pero que me da pánico pensar que esta sea mi vida para los próximos 30 años. Me quedé callada, procesando el hecho de que mi hija me estaba confiando algo tan personal e importante. Gracias por contármelo, dije finalmente. ¿No me vas a dar consejos? ¿Quieres que te dé consejos? No lo sé. Tal vez solo quería que alguien me escuchara. Entonces, solo te voy a escuchar. Algo cambió en su expresión. Sus hombros se relajaron, como si se hubiera quitado un peso. También tengo miedo de que los niños no me necesiten más. Pablo ya casi nunca está en casa, y Sara está empezando a tener su propia vida. A veces siento que mi única función es ser chofer, cocinera y cajero automático. Conozco esa sensación, dije suavemente. ¿En serio? Sí. Es exactamente como me siento contigo desde hace años. Nos miramos y, sorprendentemente, ambas nos echamos a reír. Somos un desastre, ¿verdad? Dijo Jimena. Un poco, admití. Pero tal vez podemos ser un desastre juntas en lugar de solas. Me gustaría eso. A mí también. Jimena se recostó en el sofá, y por primera vez en años parecía cómoda en mi casa. ¿Sabes qué me dijo Sara el otro día? ¿Qué? Que quiere pasar más tiempo con su abuela porque contigo se siente escuchada de verdad. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijo eso? Celosa, admitió, y después culpable por sentir celos de mi propia madre. Es normal sentir celos, pero también podríamos verlo de otra manera. ¿Cómo? Sara tiene suerte de tener una abuela que la escucha y una madre que se preocupa por sus sentimientos. No tiene que elegir entre nosotras. ¿Crees que podríamos hacer esto? ¿Qué cosa? Ser familia de verdad otra vez. No perfecta, pero real. Por primera vez en meses, sentí una esperanza genuina. Creo que podríamos intentarlo. Jimena se quedó hasta las 8 de la tarde. Hablamos de todo, de sus miedos sobre el matrimonio, de mis años de viudez, de cómo educar adolescentes en el siglo XXI, de lo mucho que extrañaba a su padre. Cuando se fue, me abrazó de verdad. No el abrazo rápido y obligatorio de siempre, sino un abrazo largo, como el que le daba cuando era niña y llegaba triste del colegio. «Mamá, ¿podemos hacer esto más seguido? Me encantaría. Sin agenda, sin obligaciones. Solo hablar. Sí». Esa noche, antes de acostarme, actualicé mi lista en el cuaderno. Cosas que estoy aprendiendo. Escuchar es más poderoso que aconsejar. Mi hija también se siente sola. Las historias conectan más que los reproches. No estoy perdiendo a mi familia, la estoy encontrando de nuevo. Por primera vez desde la lotería, me fui a dormir sin pensar en el dinero. Tenía algo mucho más valioso. Una hija que había vuelto a confiar en mí.
2 meses habían pasado desde aquella tarde lluviosa con Jimena, y mi vida había tomado un ritmo completamente nuevo. Los miércoles se habían convertido en nuestro día. Ella venía después del trabajo, sin prisas, sin teléfono, solo para hablar. Los domingos, Sara aparecía por la tarde con sus libros del instituto. Hacía los deberes en mi mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena, y después me contaba sobre sus amigas, sus profesores, sus sueños de ser periodista como su abuelo. Mi piso de lavapiés, que durante años había sido un refugio silencioso y melancólico, ahora tenía vida otra vez. Las tazas de porcelana de mi madre se usaban regularmente. Había flores frescas en el florero del salón, y la cocina siempre olía a algo recién horneado. Los 50 millones seguían en el banco, casi intactos. Había gastado algo en ropa, en mejores ingredientes para cocinar, en regalos pequeños pero significativos para Sara. Nada extravagante. Nada que llamara la atención. Una tarde de enero, mientras Sara y yo preparábamos croquetas de jamón, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Teresa Ruiz de Ávila? Sí, soy yo. Soy Patricia Vázquez, productora del programa Madrid Directo de Telemadrid. ¿Tiene unos minutos para hablar? Sara levantó la vista de la masa que estaba amasando, curiosa. ¿De qué se trata? Hemos sabido que usted ganó un premio importante en la lotería hace unos meses, y nos gustaría invitarla a nuestro programa para contar su historia. Es una sección que hacemos sobre gente normal, que ha tenido golpes de suerte extraordinarios. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo se habían enterado? No sé de qué me habla. Mentí. Señora, tenemos confirmación del banco y de la oficina de loterías. 84 millones de euros, ¿verdad? Debe haber sido increíble. Sara dejó de amasar y me miró con los ojos muy abiertos. Nunca le había contado sobre el dinero. No me interesa aparecer en televisión, dije. Gracias por la llamada. Señora, piénselo. Es una historia inspiradora. Una mujer mayor, viuda, que de repente se convierte en millonaria. La gente necesita estas historias de esperanza. He dicho que no. Colgué el teléfono con las manos temblando. Sara me miraba fijamente. Abuela, ¿ganaste la lotería? No podía mentirle. No después de todo lo que habíamos construido juntas. ¿Sí? ¿Cuánto? Mucho dinero, Sara. Mucho. Se sentó en una silla, todavía con las manos llenas de harina. ¿Cuándo? Hace 4 meses. Justo después de mi caída en el mercado. ¿Y no se lo has dicho a nadie? No. ¿Ni siquiera a mamá? Ni siquiera a tu madre. Sara se quedó callada durante varios minutos, procesando la información. ¿Por qué no se lo has dicho? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que solo me quisieran por el dinero. Sara asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Todavía tienes miedo? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Tenía miedo todavía? Jimena había vuelto a mi vida sin saber del dinero. Sara venía a verme todos los domingos porque genuinamente disfrutaba mi compañía. Habíamos reconstruido nuestras relaciones sobre bases reales, no económicas. Ya no tanto, admití. Pero tampoco sé qué hacer con toda esa información. ¿Qué quieres hacer? Quiero que mi familia me quiera por quien soy, no por lo que tengo. Abuela, dijo Sara con esa sabiduría que a veces tienen los adolescentes. Nosotras ya te queremos por quien eres. El dinero no cambia eso. ¿Estás segura? Completamente segura. Esa noche, después de que Sara se fuera, me quedé despierta pensando en la llamada de televisión. Si ya lo sabían los medios, era cuestión de tiempo antes de que se hiciera público. Y si se hacía público, Jimena se enteraría de la peor manera posible. Al día siguiente, jueves, la llamé. Hola, mamá. ¿Todo bien? No es miércoles, me dijo con tono bromista. Jimena, necesito contarte algo importante. ¿Puedes venir esta tarde? ¿Pasó algo grave? No, no es grave, pero es importante. Está bien. Salgo del trabajo a las 6. Puedo estar ahí a las 7. Pasé el día preparándome mentalmente para la conversación. ¿Cómo le dices a tu hija que has sido millonaria durante meses sin contárselo? ¿Cómo explicas que no confiabas en sus motivos para quererte? Jimena llegó puntual, pero traía una expresión preocupada.
Mamá, me has tenido nerviosa todo el día. ¿Qué pasa? Siéntate, por favor. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde ahora siempre se sentaba durante nuestras charlas de los miércoles. ¿Te acuerdas del día que me caí en el mercado? Por supuesto, fue horrible. Me porté fatal contigo. Ese mismo día había pasado algo más, algo que no te conté. ¿Qué? Saqué el boleto original de la lotería, que había guardado enmarcado en un cajón. Había ganado esto. Jimena miró el papel sin entender. ¿Qué es? Un boleto premiado de la lotería. ¿De cuánto? 84 millones de euros. El color desapareció completamente de su rostro. Se quedó inmóvil durante al menos 30 segundos, mirando el boleto como si fuera un objeto extraterrestre. ¿Es una broma? No es una broma. ¿Cuándo fue el sorteo? El día anterior a mi caída. Me enteré mientras estaba en el hospital. Y no me dijiste nada. No. ¿Por qué? Ahí estaba la pregunta que había temido. Porque tenía miedo de que cambiaras conmigo, de que solo me vieras como una fuente de dinero. Jimena se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala. No puedo creer esto. No puedo creer que hayas pensado eso de mí. Jimena, durante meses, mamá, te he estado contando mis problemas, mis miedos sobre el matrimonio. Me he abierto contigo como no lo había hecho en años. Y todo este tiempo pensabas que yo era tan superficial que solo te querría por dinero. No es eso. Sí es eso. Se detuvo frente a mí, con los ojos brillantes de lágrimas de rabia. ¿Sabes lo que más me duele? Que yo estaba empezando a confiar en ti otra vez. Pensé que finalmente habíamos encontrado la manera de ser madre e hija de verdad. Y la hemos encontrado. Por eso te lo estoy contando ahora. ¿Ahora? ¿Por qué ahora y no hace 4 meses? Porque ayer me llamó un programa de televisión. Se ha filtrado la noticia. Va a salir en los medios. Jimena se sentó bruscamente, como si las piernas no la sostuvieran. O sea que no me lo cuentas porque confíes en mí. Me lo cuentas porque no tienes más remedio. No, Jimena. Te lo cuento porque ahora sé que nuestra relación puede sobrevivir a esta noticia. ¿Cómo puedes estar segura? Porque estos meses hemos demostrado que podemos querernos sin condiciones. Sin que yo use la culpa como arma y sin que tú vengas a verme por obligación. Jimena se cubrió la cara con las manos. Necesito tiempo para procesar esto. Lo entiendo. ¿Sara lo sabe? Se enteró ayer, por casualidad. ¿Y qué dijo? Que ya nos quería antes de saber del dinero. Y que el dinero no cambia eso. Jimena levantó la vista. Ella tiene 17 años, mamá. Es más fácil para ella. ¿Qué es más fácil? No sentirse traicionada. La palabra traicionada me dolió físicamente. ¿Te sientes traicionada? Sí, admitió. Me siento traicionada y confundida y también aliviada. ¿Aliviada? Porque finalmente entiendo por qué estabas tan rara estos meses, tan diferente, más segura de ti misma. El dinero me dio seguridad, es verdad, pero lo que me devolvió la vida fuiste tú y Sara. Jimena se quedó callada durante largos minutos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo finalmente. ¿Qué? Que estos han sido los mejores meses que hemos tenido en años. Y han sido reales. Sin dinero de por medio. Exacto. Por eso sabía que podía contártelo ahora. Pero me duele que no confiaras en mí desde el principio. Lo sé. Y lo siento. Jimena suspiró profundamente. Mamá, esto va a cambiar todo. No tiene por qué. ¿En serio? ¿Crees que cuando la gente sepa que eres multimillonaria todo va a seguir igual? Por primera vez, me di cuenta de que tenía razón. Mi vida tranquila y reconstruida estaba a punto de volverse muy complicada. La historia salió en todos los medios el viernes por la mañana. La abuela millonaria de lavapiés. De pensionista a multimillonaria. El premio que cambió una vida. Mi foto, tomada sin mi permiso mientras salía del banco meses atrás, apareció en portadas de periódicos y sitios web. En cuestión de horas, mi nombre y mi cara eran conocidos por toda España. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, productores de televisión, representantes de organizaciones benéficas, e incluso gente que decía ser parientes lejanos que nunca había conocido. Desconecté el teléfono fijo y puse el móvil en silencio. Pero las llamadas seguían llegando.
Desde mi ventana podía ver a reporteros y cámaras apostados en la calle. Algunos vecinos del edificio les hablaban, contándoles lo poco que sabían de mí, que era viuda, que vivía sola, que era muy discreta. La señora Pilar, la portera, subió a verme el sábado por la mañana. «Teresa, esto es un caos. Tengo al menos 10 periodistas preguntando por ti. ¿Es verdad lo del premio?» «Es verdad, Pilar». Madre mía. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Sabes la de veces que te he visto contando monedas para la compra? Porque no quería que cambiara nada. Pues mi niña ya ha cambiado. Ahí fuera es una locura. Tenía razón. Mi vida privada y tranquila había terminado oficialmente. El domingo, Sara vino como siempre, pero tuvo que entrar por la puerta trasera del edificio para evitar a los periodistas. «Abuela, esto es increíble», me dijo nada más llegar. «Estás en todas las redes sociales. Hay memes sobre ti. Te han puesto apodos. La abuela dorada, la millonaria invisible. ¿Cómo está tu madre?» «Rara. No ha salido de casa en 2 días. Dice que no quiere que los periodistas la acosen preguntando por ti». «¿Y Pablo?» «Él está emocionado. Sus amigos piensan que es genial tener una abuela famosa y millonaria». Sara hizo una pausa. «¿Sabes que hay gente ofreciendo dinero por fotos tuyas? ¿Por historias sobre cómo eres en la vida real?» La idea me horrorizó. «Sara, necesito pedirte algo importante». «Lo que sea». «No hables con ningún periodista. No importa cuánto te ofrezcan. Nuestra familia es privada. ¿Entiendes?» «Por supuesto, abuela. Pero tengo que preguntarte algo». «¿Qué? ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero?» Era la pregunta que llevaba meses evitando responder, incluso para mí misma. Honestamente, no lo sé. Al principio pensé en comprar cosas, en ayudar a la familia, en viajar. Pero ahora, ¿ahora qué? Ahora me doy cuenta de que lo único que realmente quería ya lo tengo. Una relación verdadera contigo y con tu madre. Sara sonrió. ¿Sabes qué creo yo? ¿Qué? Que deberías hacer algo que signifique algo. Algo que ayude a gente como tú, como yo como. Gente mayor que se siente sola, que se siente invisible. Sus palabras me impactaron. En toda mi reflexión sobre el dinero, nunca había pensado en usarlo para ayudar a personas en mi misma situación. El lunes por la mañana, decidí hacer algo que no había hecho en días. Salir de casa. Me puse mi abrigo más elegante. Me arreglé el cabello y salí por la puerta principal, ignorando completamente a los periodistas que se abalanzaron sobre mí con cámaras y micrófonos. «Señora Teresa, ¿cómo se siente siendo millonaria? ¿Va a cambiar de casa? ¿Va a ayudar a su familia?» Caminé sin responder, con la dignidad que había aprendido a tener estos meses. Mi destino era el centro de mayores del barrio, un lugar que conocía bien, porque había considerado apuntarme varias veces cuando la soledad era demasiado pesada. La directora, una mujer de mediana edad llamada Carmen Morales, me recibió con sorpresa. «Señora Teresa, la he visto en las noticias. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero conocer mejor los programas que tienen aquí. Para personas mayores que viven solas. Por supuesto. ¿Está interesada en participar?» «Estoy interesada en ayudar». Durante la siguiente hora, Carmen me mostró las instalaciones. Vi a hombres y mujeres de mi edad jugando cartas, haciendo manualidades, participando en clases de gimnasia suave. Pero también vi la realidad. Instalaciones viejas, recursos limitados, listas de espera largas para los talleres más populares. «¿Cuál es la mayor dificultad que tienen?», pregunté. «Recursos», respondió sin dudar. «Tenemos demanda para triplicar nuestros programas, pero no tenemos presupuesto. Muchos mayores no pueden permitirse actividades privadas y los fondos públicos son muy limitados. ¿Qué necesitarían para expandir los programas?». Carmen me miró con curiosidad. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque tal vez pueda ayudar». Ese martes por la noche, Jimena vino a verme. No era miércoles, nuestro día habitual, pero las circunstancias habían cambiado todo. «¿Cómo estás llevando todo esto?», me preguntó. «Es abrumador, pero también revelador». «¿Purs? ¿Revelador cómo?». «Me está mostrando qué es realmente importante para mí y qué es importante para ti, ustedes, nuestra familia, y hacer algo útil con esta oportunidad que me ha dado la vida». Jimena se sentó a mi lado en el sofá.
He estado pensando mucho estos días. ¿Y? Y creo que entiendo por qué no me lo dijiste al principio. ¿En serio? Sí, porque yo te había dado razones para dudar. Te había tratado como si fueras una obligación, no como mi madre, Jimena. No, déjame terminar. Estos meses han sido diferentes. Hemos sido diferentes. Y tienes razón. Nuestra relación puede sobrevivir a esta noticia porque ahora está basada en amor real, no en necesidad o culpa. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Significa eso que me perdonas? Significa que las dos tenemos que perdonarnos. Tú por no confiar en mí, y yo por darte razones para no hacerlo. Nos abrazamos, y por primera vez desde que había salido la noticia, me sentí en paz. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Qué vas a hacer ahora? Con el dinero, con la fama, con todo. He estado pensando en eso, y creo que Sara me dio la respuesta. ¿Qué te dijo? Que debería ayudar a gente como yo. Gente mayor que se siente sola. Jimena sonrió. Eso suena muy propio de ti. ¿Tú qué opinas? Opino que sería una manera perfecta de usar el dinero. ¿Has pensado en algo específico? Una fundación. Para financiar programas para mayores, centros de día, actividades que combatan la soledad. ¿Sabes cómo se hace eso? No tengo ni idea, pero puedo aprender. ¿Quieres ayuda? La pregunta me sorprendió. ¿Qué tipo de ayuda? Yo trabajo en marketing. Sé sobre comunicación, sobre cómo llegar a la gente. Podría ayudarte a diseñar los programas, a promocionarlos. ¿Harías eso? Me encantaría hacerlo. Sería como trabajar juntas por primera vez. Por primera vez desde que había ganado la lotería, sentí que tenía un plan real para el dinero. No solo gastarlo, sino invertirlo en algo que importara. ¿Sabes qué me da más ilusión de todo esto? Le dije. ¿Qué? Que vamos a hacerlo juntas. Tú, Sara y yo. Por fin tenemos un proyecto en común. ¿Crees que Sara querrá participar? Ella fue quien me dio la idea. Y está estudiando para ser periodista. Podría ayudar con las historias, documentar el impacto de la fundación. Jimena sonrió. Las 3 mujeres de la familia, trabajando juntas. Exacto. Por primera vez en meses, el futuro no me daba miedo. El dinero había sido una sorpresa, pero lo que realmente había ganado era mucho más valioso. Había recuperado a mi familia, y ahora íbamos a usar mi buena fortuna para ayudar a otras familias a no perderse como casi nos perdemos nosotras. La lotería me había dado millones de euros, pero el amor me había dado algo que no tiene precio. Un propósito. 6 meses después de que se hiciera pública mi historia, la Fundación Esperanza Teresa ya era una realidad. Habíamos elegido ese nombre en honor a mi madre, quien me había enseñado que los objetos hermosos no eran para guardar en vitrinas, sino para hacer hermosos los momentos cotidianos. Jimena había diseñado el logo, una taza de té humeante rodeada de manos entrelazadas, simbolizando la calidez de la compañía y la conexión humana. Nuestras oficinas estaban en un edificio renovado cerca del Retiro, pero yo seguía viviendo en mi piso de lavapiés. Los periodistas habían perdido interés después de las primeras semanas, y mi barrio había vuelto a la normalidad. La señora Pilar ya no me miraba con ojos de asombro, sino con el cariño de siempre, aunque ahora añadía con orgullo, Teresa, la de la fundación, cuando me presentaba a nuevos vecinos. Sara había empezado a escribir para el blog de la fundación, documentando las historias de las personas mayores que participaban en nuestros programas. Su artículo sobre don Fernando, un viudo de 80 años que había encontrado nueva pasión por la pintura en nuestros talleres de arte, había sido compartido miles de veces en redes sociales. Pero no todo había sido fácil. Con el dinero y la notoriedad habían llegado también los buitres, falsos familiares que reclamaban parentesco, estafadores con proyectos falsos, personas que querían acercarse a mí solo por interés económico. Había aprendido a reconocerlos rápidamente y a mantener una distancia educada pero firme. Una tarde de julio, mientras revisaba propuestas para nuevos centros de día en mi oficina, mi asistente Elena me anunció una visita inesperada. Señora Teresa, hay un joven aquí que dice que la ayudó el día de su caída en el mercado. Se llama Fernando Ruiz. Mi corazón se aceleró. Fernando era el chico que me había ayudado cuando nadie más lo hizo, el que había grabado el video que se volvió viral sin saberlo.
Llevaba meses intentando localizarlo para agradecerle, pero no había manera de encontrarlo. «Hazlo pasar inmediatamente». Fernando entró tímidamente a mi oficina. Era más joven de lo que recordaba, tal vez 25 años, con cabello oscuro y esos ojos bondadosos que reconocí inmediatamente. «Señora Teresa, no sé si se acuerda de mí». «Por supuesto que me acuerdo». Me levanté para abrazarlo. «Eres el ángel que me ayudó cuando todos pasaban de largo». «No fui ningún ángel. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero resulta que no cualquier persona lo hizo. Solo tú». Fernando se sonrojó. «He estado siguiendo las noticias sobre su fundación. Es increíble lo que está haciendo. Fernando, llevo meses buscándote. Quiero agradecerte de alguna manera». «No necesita agradecerme nada. Ver lo que ha hecho con su vida es suficiente recompensa. Cuéntame de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Tienes familia?» Fernando sonrió con tristeza. «Trabajo en un almacén. Turnos de noche principalmente. Y no tengo familia aquí. Soy de Ecuador. Llevo 3 años en España». «¿Tú estás solo?» «Sí, pero estoy acostumbrado. Mi familia está en Quito. Los ayudo con lo que puedo». «¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no te pusiste en contacto conmigo?» «Porque no quería que pensara que venía por interés. Cuando se hizo famosa, mucha gente salió diciendo que la conocía, que la había ayudado. No quería ser uno más». Sus palabras me emocionaron profundamente. Aquí estaba la personificación de la bondad genuina, el hombre que me había ayudado sin esperar nada a cambio. «Fernando, quiero ofrecerte algo». «Señora, de verdad no necesita». «No es caridad. Es una oportunidad. Necesito a alguien que coordine nuestros programas de campo, que visite a las personas mayores en sus casas, que sea el enlace entre la fundación y la comunidad. Alguien con tu sensibilidad y tu corazón». Fernando me miró sorprendido. «¿Habla en serio?» «Completamente en serio. El sueldo sería 3 veces lo que ganas en el almacén, con beneficios completos y la posibilidad de traer a tu familia cuando te sientas preparado». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No sé qué decir. Di que sí, y que empiezas el lunes. Fernando se cubrió la cara con las manos. «Señora Teresa, usted cambió mi vida el día que la ayudé, aunque no se dé cuenta». «¿Cómo?» «Porque durante meses no pude olvidar su cara de dolor, no solo físico sino emocional. La manera en que su hija le colgó el teléfono me hizo darme cuenta de lo solos que estamos muchas personas en esta ciudad. Comencé a visitarme con un vecino mayor de mi edificio, don Ramón, que también estaba solo». «¿Y cómo está don Ramón?» «Mucho mejor. Ahora jugamos dominó los domingos y cocinamos juntos a veces. Pequeñas cosas que hacen la vida más llevadera. ¿Ves, Fernando? Ya tienes experiencia en lo que necesito. Eres perfecto para este trabajo». Esa tarde llamé a Jimena y Sara para contarles sobre Fernando. «¿Es el chico del video?», preguntó Sara emocionada. «Tengo que entrevistarlo para el blog». «Me parece perfecto, mamá», dijo Jimena. «Alguien que entiende realmente la soledad puede ayudar mejor a combatirla». «Hay algo más», les dije. «He estado pensando en expandir la fundación». «¿Cómo?» «Quiero crear un programa especial para reconectar familias. Talleres para padres e hijos adultos. Espacios para que las familias aprendan a comunicarse mejor». Jimena se quedó callada. «¿Basado en nuestra experiencia?», preguntó finalmente. «Exactamente. Si nosotras pudimos reconstruir nuestra relación, otras familias también pueden hacerlo. Es una idea brillante, mamá, pero también muy personal. Por eso funcionaría, porque viene de la experiencia real, no de la teoría». Sara se unió a la conversación. «Podríamos llamarlo puentes familiares. Y yo podría documentar las historias de reconciliación». «Me gusta», dijo Jimena. «¿Pero estás segura de que quieres exponer nuestra historia tan públicamente? Nuestra historia podría ayudar a otras madres e hijos que están pasando por lo mismo que pasamos nosotras». Esa noche, sola en mi piso, reflexioné sobre el camino recorrido. 1 año antes, era una mujer invisible, abandonada por su propia familia, sin esperanza de que las cosas cambiaran. Ahora dirigía una fundación que ya había ayudado a cientos de personas mayores a encontrar compañía y propósito. Pero más importante aún, tenía una familia que me amaba de verdad. Jimena venía a verme 2 veces por semana ahora.
no solo los miércoles. A veces traía a Alejandro, y habían comenzado terapia de pareja después de nuestras conversaciones sobre la importancia de la comunicación. Sara pasaba los fines de semana conmigo regularmente, y habíamos desarrollado tradiciones nuevas. Cocinar juntas los sábados, leer libros y discutirlos los domingos. Incluso Pablo había comenzado a visitarme. Resultó que mi fama de abuela millonaria le había dado cierto prestigio entre sus amigos, pero cuando vino por curiosidad, se quedó por genuino cariño. Ahora me ayudaba con las redes sociales de la fundación y había sugerido crear un canal de YouTube donde personas mayores compartieran sus historias de vida. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Jimena. «Mamá, ¿estás despierta?» «Sí. ¿Todo bien?» «Todo bien. Solo quería decirte algo». «¿Qué?» «Que estoy orgullosa de ti, de lo que has hecho con tu vida, con el dinero, con nosotros». «¿De verdad?» «De verdad. Y también quería pedirte perdón». «Bye, ¿por qué?» «Por todos los años que pensé que tu soledad era culpa tuya, por no entender que una madre también necesita que la cuiden a veces. Ya no importa, hija». «Sí importa. Importa porque quiero que sepas que ahora entiendo, y que nunca más vas a estar sola. Gracias». «¿Mamá?» «Sí, te amo. No por el dinero, no por la fundación, no por nada que hagas. Te amo porque eres mi madre y eres una mujer increíble». Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando las tazas de porcelana de mi madre que ahora usábamos regularmente. La lotería me había dado millones de euros, pero el amor verdadero me había dado algo infinitamente más valioso. Me había devuelto a mi familia. Y juntas, estábamos ayudando a otras familias a encontrarse también. A veces la vida te da exactamente lo que necesitas, justo cuando pensabas que ya no había esperanza. Y a veces, lo que necesitas no es dinero. Es una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.